Creativa Radio presenta Estás escuchando La Tertulia de Fondo. Arte, cultura y entretenimiento. Una charla entre amigos y tú que nos escuchas. De diversos temas: literatura, cine, danza, teatro, programas de televisión, actividades varias que hacen la vida más disfrutable. Una producción de Creativa Radio por fondoradio.epici.com. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez, estamos en la tertulia de fondo. Ahora tenemos algo fantástico porque tenemos un invitado de lujo, alguien que nunca habían escuchado. Estuve buscándolo, aceptó. Es la primera vez que va a participar en el programa, lo tenemos como que es la única vez que va a participar, pero espero que a él aceptara participar más, todo depende de cómo se sienta, pero vamos a ver el día de ahora, vamos a tratar, en base a un libro, vamos a tratar temas como algo así como de filosofía. O sea, vamos a tratar de ver filosofía, pero no se asusten, no es como la profundidad, se van a dar cuenta de qué interesante es esto, la manera de ver un libro y abordarlo de manera distinta. No es un programa de literatura como el otro que tenemos en donde participa Lucy y demás. El día de ahora está con nosotros Fausto. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la presentación. No, pues más bien nosotros te damos las gracias a ti por haber aceptado participar. Y el día de ahora lo que vamos a hacer, antes de comenzar, por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nos encuentran como Fondo Radio, me encuentran como Marcelo Velázquez Oficial. Y pues díganos, ahí sí nos pueden dejar sus comentarios acerca de cómo se les hace la participación de Fausto para que lo animemos. Déjenlas, por favor. Y el día de ahora lo que vamos a hacer es tomamos como pretexto el libro de la peste. ¿Y qué es lo que vamos a ver, Fausto? A ver, platícame. ¿De quién es el Bueno, libro? pues el libro es un filósofo, filósofo literato, Ajá. realmente. Albert Camus, Camus para los hispanoparlantes. Ajá. Eh, fue un personaje muy interesante del siglo pasado. Él nació en lo que era la Francia colonial en Argelia, en una ciudad en el noreste de Argelia. Él es hijo, él es hijo de segunda generación de franceses. Ajá. Su papá fue un campesino, trabajaba en los viñedos y su madre era analfabeta. Camus nunca conoció a su papá porque Camus nace en 1913 y en 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, su padre fue uno de los primeros en ser llamados y desafortunadamente falleció cuando Camus no tenía ni siquiera un año de edad. Entonces nunca conoció a su padre. A partir de ahí, se van a vivir a Argel, que es la capital de Argelia. Su mamá, su hermano y él se fueron con su abuela materna. Y ahí pues pasó una infancia, vivían en el barrio más, o de los más pobres de Argel, no tenían mucho dinero. Su mamá trabajaba limpiando casas ajenas. Pero Camus recuerda él posteriormente que vivió una infancia feliz. Le gustaba mucho el fútbol. De hecho, el fútbol influyó mucho en su filosofía también. Le gustaba mucho que era un deporte en el que existía un objetivo en común, compañerismo, solidaridad. Entonces todo eso fue influyendo. Cuando él tiene aproximadamente como 10, 11 años, eh, uno de sus maestros que tenía convence a su abuela de que Camus estudiara la preparatoria, más bien la secundaria, porque como eran tan pobres, esperaban que Camus siguiera el camino de su hermano mayor.
es decir, comenzar a trabajar y aportar dinero. Entonces la convenció, le dijo, bueno, pues hay posibilidades de que Camus sobresalga, se desarrolle y le vaya muy bien, ¿no? Económicamente inclusive. Y ya con eso convenció a la abuela y lo dejó. Entonces ya Camus siguió estudiando, hizo la prepa, y ahí en la prepa conoció a un profesor que lo influyó muchísimo. Inclusive cuando recibió el premio Nobel en su discurso lo menciona, Ujú. un tal Louis Germain. Este profesor era de filosofía, entonces pues le daba clases a Camus y todo, lo animó para que aplicara para una beca para estudiar en el Liceo, una universidad muy importante en Argelia. Entonces tuvo esta oportunidad, lo aceptaron en la beca. Quiero aclarar que todo esto también, a pesar de su pobreza, fue porque era ciudadano francés, no Ajá, era árabe, no era ciudadano de segunda, entre comillas, ¿no? Era ajá. ciudadano francés, entonces tenía ciertos privilegios a pesar de vivir en esta pobreza, ¿no? Entonces, pues ahí es aceptado y, y comienza a seguir estudiando filosofía y con el maestro, entre una de sus clases, le interesaba mucho el fútbol, como mencioné hace un momento. Entonces se empieza a involucrar en el fútbol como de una manera un poquito más seria. Estuvo jugando para una liga como por 2 años, hasta que a los 17 años le diagnosticaron tuberculosis. Entonces este fue Ujú. un motivo para que dejara el deporte. Él jugaba como portero. Entonces, pues tuvo que dejar el fútbol y tuvo que dejar su casa. Se fue a vivir con unos tíos porque la enfermedad era muy contagiosa y como dormía con el hermano y todo, estaba en una casa medio hacinada con más personas, tíos, etcétera. Pues se va a vivir con unos tíos que no tenían hijos, un tío que tenía una carnicería, tenía algo de dinero, y ahí fue donde Camus por primera vez empieza a descubrir los libros, porque este tío tenía una biblioteca, ahí empezó a leer a Balzac, empezó a leer libros sobre anarquismo, A los 17 años. a los 17 años, sí, Ok. cuando por la tuberculosis tuvo que ir ahí con él. Ujú. Entonces ya se queda a vivir con él, pasa esto de la enfermedad y sigue viviendo con él. El tío esperaba que Camus heredara su carnicería, lo veía como un hijo, digamos, ¿no? Ajá. Lo ayudó mucho económicamente, etcétera. Y, y bueno, la relación con el tío se empezó a deteriorar cuando Camus, pues Camus siempre fue un individuo que le gustaban mucho las mujeres, desde chico. Ajá. Entonces, pues le gustaba estar con chicas, ¿no? Metía a muchas chicas al cuarto ahí en la casa, el tío le empezó a molestar, hasta que pues salieron de pleito, ¿no? Entre una de las chicas que él conoció fue su primera esposa. Esto lo menciono porque es una anécdota interesante. Ajá. Esta chica pues era como el objeto de deseo de varios de sus compañeros ahí en la preparatoria. Ella andaba con un amigo de él, tenía una relación con un amigo de él. Entonces Camus pues la conquistó, digamos, y una vez que la conquistó, pues le informó al amigo, lo citó y le dijo, ¿y sabes qué? Esta chica ya hizo su decisión, ya tomó su decisión y estás conmigo, ¿no? Y es curioso porque el amigo pues no lo tomó mal, dijo, pues qué bueno que fue contigo y no con otro. Y ya Camus le respondió supuestamente, bueno, pues yo tenía dudas sobre tu inteligencia, pero veo que sí eres inteligente por la forma en que tomó las cosas. Ajá. Con esta chica posteriormente se casó en 1934, un año después de que él empezó a estudiar ya formalmente filosofía. Él empezó a estudiar filosofía en 1933, En Argelia en todavía. Argelia, sí, todavía en Argelia. Entonces, bueno, hizo una tesis, se interesó él en la carrera sobre la filosofía griega y los filósofos cristianos. Hizo una tesis sobre Plotino. Eh, y pues ya terminó su carrera y todo. Voy a hacer un poquito, me voy a adelantar por cuestiones del tiempo. Ajá. En 1940, él termina su relación con esta chica porque pues esta chica pues como que era muy seductora, ¿no? Camus descubrió que él era infiel con uno de sus doctores y seducía a otros hombres, y esto Camus le afectó mucho, ¿no? Como que se deprimió, como que le cayó mal, ¿no? Se Pues separa de ella, supongo que sí. sí, sí, sí,
se separa de ella y le ayudan a encontrar un trabajo en París. Se va a París y allá empieza a trabajar. Al principio París le pareció una ciudad poco confortable, como que la gente le parecía pretenciosa, ¿no? Como que no se lograba adaptar del todo. Ajá. Pero bueno, tuvo esa Pero oportunidad. eran puras ideas de él, realmente, ¿no? Pues en París la gente es bien, no bien, tranquila y nada presuntuosa ni por el estilo, ¿verdad? Supongo. Pues, bueno, ahí creo que pues, la gente de París sí llega a ser un poco presuntuosa, ¿no? Ay, no, ¿cómo te atreves? ¿A poco sí? Inclusive hasta en la actualidad, ¿no? ¡Ah, no me digas! Fíjate nomás. ¿Y luego? Pues les dicen los argentinos de Europa, ahí verás. Ah, sí, pues sí. Pero eran pues ideas de Camus. ¿Y luego? Bueno, luego, pues ahí estuvo trabajando en ese mismo año. Antes de terminar la relación con esta chica que te platicaba, conoció a otra, creo que en Argelia, y se casó con ella. Se casó muy pronto, en un lapso de unos meses. Y con ella se fue a París. Sí, con Francine. Aunque ella después consiguió un trabajo en Orán, que es donde está ambientada la novela de La Peste, pero bueno, eso es después. Entonces, pues ahí trabaja, ahí ya está con sus proyectos de escribir novelas, de escribir algo de filosofía, hasta que en 1942 pues publica su novela más conocida, que es El extranjero. Ok, vamos a dejar esto aquí en la publicación del extranjero. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Tienes alguna canción que quieras compartir con nosotros? Mira, pues queda como anillo al dedo una canción de The Cure que se inspiró en el libro del extranjero, que se llama Killing an Arab. Ok, vamos escuchando esa canción y regresamos después de la pausa. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha Territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con su amigo el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos. Estamos de regreso, esto es la tertulia de fondo. El día de ahora estamos viendo a Albert Camus. El pretexto es el libro de La Peste de él mismo, que ya llegaremos a él. Y en esto que estabas platicando nos quedamos en que él publica su primera novela, que es El extranjero. Así es, lo interesante de sus novelas es de que yo lo entiendo como que a través de las novelas intenta como dar a conocer una visión filosófica que él va teniendo. Ajá. Al punto de que él estuvo trabajando esta novela junto con uno de sus libros de ensayo también más famosos, que es El mito de Sísifo. De hecho, El mito de Sísifo se publica unos meses después de El extranjero. Uh-huh. Su filosofía es muy metida en cuestión del existencialismo, ¿no? Sísifo es totalmente existencialista. Esa razón esa sin razón de la vida a la cual se enfrenta Sísifo en el subir la piedra y luego que se le va todos los días, que al final en el cuento, cuando termina la parte donde termina que voltea y ve, y el hecho de llegar arriba y ver todo aquello, aunque tenga que volver a empezar, le da un sentido, porque si no, no lo tendría. Sí, fíjate que es interesante abordar esta cuestión, porque él siempre rechazó la idea del existencialismo. Él combate contra esa idea. ¿Sí? O sea, sí, él ahorita, estaba según en qué. ¿O cuál era su visión filosófica de las cosas? Porque para mí es completamente, yo veo esta de La Peste
Y para mí es totalmente existencialista. Es que te analiza hasta las razones y las sin razones. ¿Quieres que abordamos de una vez No, tú, si eso lo vamos a ver un más poco al rato, pues lo vemos más al rato, pero si hay que terminar la idea de lo de que estás redondeando de Camus, redondeémoslo y luego vemos este punto si quieres. Muy bien. Sí, quería primero abordar un poquito la cuestión biográfica de él Ok, y luego ya abordar ya completamente la cuestión filosófica. muy bien. Entonces continuemos. Unos meses después se publica Sísifo. Se publica Sísifo, eh, él comienza ya a involucrarse en la vida intelectual francesa, conoce a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, conoce a varios personajes, ¿no? Sí, así a Eh, cualquier hijo de vecino nomás. Pues se conoce con pura gente así desconocida. sí, de hecho lo empezaron a aceptar después de que publicó este libro. Estos libros, ya que Porque cómo iban a aceptarlo si no había publicado, ¿verdad? Ya ves, los sí, franceses están. si no demostraba que lo merecía, ¿verdad? Ajá. Y luego, Pero la amistad con Jean-Paul Sartre fue muy breve, fíjate. Fue más o menos de 2 años y se fueron distanciando. Hasta que hubo una ruptura, una pelea que formó parte de un escándalo público, digamos, ahí en París en esa época. Duraron ajá, 2 años más o menos de amistad, aunque Camus nunca lo consideró un amigo tan cercano. De hecho, Camus siempre prefería más bien platicar de sus ideas con mujeres. Ya ves que te comenté que era de la vida galante, era como un eh, crápula. ajá, Entonces andaba como con muchas chicas y con ellas platicaba de filosofía, más bien les platicaba sus ideas filosóficas, ¿no? ajá. Entonces una vez en una lectura de una obra de Picasso, conoce a María Cázares, que es una actriz famosa española, y ella de inmediato como que le llama la atención o como que hay un flechazo. Entonces pues le llama la atención y comienza su maniobra de seductora, ¿no? Ajá. Para este entonces, su esposa, que te platicé hace rato, estaba trabajando en Orán, en Argelia. Estaban separados porque él sí iba a ir a Argelia, pero por lo de la guerra, pues como que era medio peligroso y decidió quedarse en París, muy convenientemente aparte para él, ¿no? Ajá. Entonces ahí estuvo con ella, le prometió muchas cosas, ¿no? Que cuando se acabara la guerra iban a Pues ir. esto ya está sucediendo por ahí de 1940. Sí, ya en la O sea, década, ya en la Segunda Guerra Mundial. sí, ya están en plena Ok, guerra. ok. De hecho, él formó parte de la resistencia francesa cuando pues, los nazis llegan a París. Publicó en un periódico que se llama Combat artículos antinazis, ¿no? Ajá, Entonces ahí eso lo unió también con Jean-Paul Sartre y con ellos, ¿no? Porque ellos también estaban como del mismo lado. ajá. Entonces, bueno, también de esta época son famosas unas cartas que se llaman cartas a un amigo alemán, donde ahí Camus pues presenta una idea un poco idealizada, romántica de Francia, ¿no? Como que los franceses son acá todo a paz, toda racionalidad, que siempre Ujú, buscan la verdad y que eso es lo que los va a vencer a los alemanes, etcétera, ¿no? ajá. Porque él se sentía francés. Él leyó francés, él pues tenía la ciudadanía francesa. Si bien creció en Argelia, eh, pues intelectualmente se formó con autores franceses y bajo pues una perspectiva más francesa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues todo esto ocurrió durante la guerra y para irme resumiendo un poquito, pues acaba la Segunda Guerra Mundial, regresa la esposa con Camus y él acepta, o sea, rompe la promesa con María, Ajá. pero le dice, pues ella y yo somos nada más como hermanos, no pasa nada, tranquila, porque seguía con una relación con ella. Hasta que en 1945 pues tiene unos gemelos con ella, ¿no? Con la esposa. Ajá. Entonces, María Cáceres dice, pues yo no puedo con esto y termina la relación temporalmente porque estuvieron regresando hasta que murió Camus, ¿no? Durante toda su vida. Era un ir y venir con él. Mira qué Entonces, interesante. O sea que sí, tenía historia de telenovela el tipo. sí, era todo un personaje. Esa yo no lo conozco, yo no lo sabía. Sí, y luego viene un asunto también cuando acaba la guerra, empiezan unos juicios, ¿no? Para los
Sí, de la Francia, como la Francia nazi, como quien dice, la Francia que de Vichy, los otros, los Sí, colaboracionistas con los que no. exactamente. Y eso fue muy grueso, ¿no? Sí, fue un evento muy grueso ahí, muy, muy fuerte. Y Camus al inicio pues estaba a favor, ¿no? De que pagaran el castigo, etcétera. Pero cuando empezó a ver la pena de muerte y todo esto, como que me dio cambio de opinión. Inclusive llega a firmar como una petición para que no mataran a un personaje ahí de Francia, que le perdonaran la sentencia de muerte. Entonces ahí como que sus ideas se iban separando de lo que estaba en la mayoría de los intelectuales franceses. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, porque ellos apoyaban el comunismo, ¿no? De Rusia, apoyaban a Stalin, y como que Camus no se convencía tanto, como que se empezó a separar de esas ideas, al grado que empezó como a criticarlo, ¿no? Empezó a separarse, hasta que en un libro de 1951, El hombre rebelde, pues critica frontalmente a Marx, al comunismo, ¿no? Y pues reclama, ¿no? Que cómo van a estar a favor de Stalin si él también tiene campos de concentración como tenían los alemanes, que era lo que a ellos les molestaba, ¿no? Supuestamente. Entonces como que ve ahí la contradicción y pues se atreve, ¿no? A pesar de que esto le conllevó un costo, ¿no? Que fuera un poco rechazado ahí en la sociedad parisina. O sea, en Francia estaban de acuerdo con Stalin, porque bueno, Stalin fue un tiempo, pero pues nomás se acabó la Segunda Guerra Mundial y fue el cortón con Rusia. Fue cuando se extendió a lo que le llaman el telón de acero. Los intelectuales de izquierda sí estaban de acuerdo. Y como él Ah, pertenecía a ese grupo, o sea, ajá. Jean-Paul Sartre estaba de acuerdo, Jean-Paul Sartre lo justificó, Jean-Paul Sartre llegó a ir a Cuba, ¿no? Y pues Jean-Paul Sartre decía como que si eso te conllevaba a un ideal, ¿no? De igualdad futuro, que como que valía la pena. Y Camus Ok, estaba en contra de eso, de dijo, no, pues no todos los medios se justifican, ¿verdad? ok. Entonces, pues ese era el contexto. En 1947, antes de ese libro del hombre rebelde, fue cuando publicó La Peste. Pero en La Peste ya se empiezan a como a ver las ideas que va a desarrollar más profundamente en el libro del hombre rebelde. El hombre rebelde es otra obra filosófica plenamente, mientras Ajá. que La Peste es una novela. Entonces, bueno, pues todo este conflicto con las mujeres también llevó al tiempo que su esposa pues sufriera depresión, inclusive sufrió un intento suicida su esposa. Estuvo en tratamiento psiquiátrico con electroshocks, con varias cosas, ¿no? Pero pues Camus no, parece como que no cambió su actitud porque todavía después hizo un viaje con María y todo, etcétera, ¿no? En 1957 Camus ya recibe el premio Nobel y esto fue un motivo también para que fuera rechazado ahora por sus compatriotas de Argelia, porque en el discurso pues no dijo nada sobre Argelia, dijo que estaba pues a favor de la justicia y todo eso, pero no mencionó como el conflicto como tal. Y cuando empezó la guerra de independencia de Argelia en 1954, él mantuvo como un silencio, él nomás abogaba como por cierta tregua, como por que se pusieran de acuerdo, pero muchos de sus detractores lo tomaron como que estaba siendo partidario del colonialismo. Y Y abiertamente bueno, no estaba, pero al guardar silencio estaba. sí, eso O fue sea, lo era que... como como los derechos de los derechos humanos de la carta de cuando la independencia fue ¿cómo se llama? De la Revolución Francesa, ¿no? O sea, aquí todos somos iguales, todos nacimos iguales, todo eso, pero los haitianos siguen siendo colonia y ellos no tienen derechos, ellos no son humanos, ellos no tienen derechos. Era como ese mismo estilito, ¿no? O Sí, sea, todo porque para la metrópoli todos somos iguales, pero los de afuera no. O sea, Argelia es un cuarto de nuestra casa, aunque esté un océano de por medio, pero es un cuarto de nuestra casa. Entonces no hay por qué separarlo. exactamente. Sí, pues esta visión colonialista, ¿no? Que de alguna forma compartió él quizás por que se sentía francés finalmente, Ajá. a pesar de que nació en Argelia. Aunque sí hubo un tiempo que estaba a favor de los árabes, todo eso, pero ya a la hora de la hora, pues ya como que guardó su silencio y en Argelia le llamaban cobarde.
le llamaban que era una persona muy tibia, ¿no? Como poco comprometida. Vamos a ir a un corte. ¿Con qué nos vamos a ir, Fausto? Pues ahora vámonos con un poquito de jazz. Ok, Vamos con Duke Ellington de Mush. ok. Vamos a escucharla y regresamos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también. Chale. Yo soy Samurai Fad. Y yo soy Capa. Y estás escuchándonos en güey, todos somos otakus en Fondo Radio. Por Creativa Productions. Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com. Güey, ahí deja. Ay, ya, perdón. Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en güey, todos somos otakus en Facebook. Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa. Estamos de regreso, esto es la tertulia de fondo. Recuerden que tenemos como invitado ahora a Fausto Mercado. Él nos está compartiendo la biografía de Albert Camus. El pretexto es que vamos a ver el libro de la peste. Acuérdense de escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, nos encuentran como Fondo Radio o como Marcelo Velázquez Oficial. Díganos cómo se les está haciendo. Es bastante interesante el personaje de Albert Camus. Yo realmente no lo conocía algo de sus obras, pero su biografía en sí es una biografía bastante interesante, digo, y así con estos pequeñas cosas se ve como que el tipo era un tipo bastante intenso, ¿o no? ¿Fausto? Sí. Sí, sentía mucho, ¿no? Tuvo durante su vida pues ataques de ansiedad, ataques depresivos, porque pues la fama como que le cayó mal, ¿no? Como que no sabía qué hacer, ¿no? Con todo lo que esperaban de él, los de izquierda en su país, Argelia o en Francia. Entonces fue como muy conflictivo para él, como que no se sentía del todo libre, ¿no? Pero independientemente de eso, pues como que intensos todos, ¿no? O sea, si te pones a pensar en Jean-Paul Sartre, pues también era un intenso de aquellos, y luego Simone de Beauvoir, pues también era otra intensa de aquellas, o sea, es que como que toda esa generación supongo que tiene que ver con lo que vivieron, o sea, fue una generación que vivió entre guerras, o sea, le tocó la Primera Guerra Mundial, pero a lo mejor como espectadores porque eran niños o estaban muy jóvenes. Pero luego les tocó toda la interguerra, si luego viene la Segunda Guerra Mundial, pues es que son vivencias como muy fuertes, es que no creo que haya suavecitos en esa generación. Sí, exactamente, como que políticamente hablando estaba muy intenso el asunto ahí en Francia y en varios países, ¿no? No, y Francia casi se divide, o sea, Francia casi se divide antes, si no fuera realmente por De Gaulle, yo creo que Francia se mete a una guerra civil interna, pero gruesísima, porque la verdad fueron cosas muy pesadas cuando llegaron las independencias de sus colonias, se dividieron, o sea, empezamos por los que cooperaron con los nazis y los que no, y luego las independencias, pues casi Francia no, yo realmente ahí sí creo que De Gaulle hizo algo para ellos como franceses, de mantener la unidad del país, porque estaban a punto de irse a la guerra civil. Sí, exactamente. Tuvo un papel muy importante él. Pero nos quedamos en que Camus recibe el premio Nobel en 1957. En el premio Nobel tiene muchas críticas porque es la época de la independencia de Argelia, que fue una matanza, o sea, fue una guerra encarnizada, horrible, donde los franceses apoyaron a uno, o sea, unos apoyaban por lo mismo, porque decían, ¿cómo vamos a hacer colonias? Y otros decían, no, pero pues es que Argelia es parte de nosotros, es un estado, ¿cómo vamos a dividirnos? No importa que pase el Mediterráneo por en medio, no, es
es la cocina, o sea, Argelia es la cocina, ¿cómo? No se puede dividir. Entonces fue algo muy pesado, pero finalmente lo critican porque él no menciona nada, quizás tenía la disyuntiva entre la nacionalidad, o sea, el ser francés, y que por ser francés y haber sido siempre tratado como francés, aún habiendo nacido en Argelia, él decía que Argelia era parte de Francia. Me imagino que por allí viene el asunto de no mencionarlo, pero ahí nos quedamos. Sí, muy bien. Entonces, bueno, pues ya para acabar con su biografía y abordar sus ideas filosóficas, 3 años después de que recibe el Nobel, fallece en un accidente de automóvil con uno de sus amigos, publicista Gallimard. Tenía planeado ir a Francia, a París, perdón, él. Ya tenía su boleto de tren comprado, pero lo convence que fueran en carro, etcétera. Se van en carro, se estrellan contra un árbol, fallece de inmediato Camus. Gallimard fallece a los 5 días. En la parte de atrás iba una de las hijas de Gallimard y otra chica, no recuerdo quién era, y las dos quedaron ilesas. Solamente fallecieron Gallimard y Camus. Falleció muy joven, a los 47 años, me parece. Sí, pues sí, estaba joven. Y todavía tenía mucho potencial. ¿Y fue Y importante bueno, la muerte de Camus? O sea, ¿fue algo que sonó mucho? sí, yo pienso que sí. De alguna manera era una persona importante. Fue una persona muy importante en la época. Muy bien, entonces esto fue más o menos la biografía para que entendamos el trayecto de vida de él, por dónde pasó. Empieza con que pierde al padre prácticamente en la Primera Guerra Mundial, vive en una, o sea, su infancia fue feliz, pero fue una infancia de mucha falta de recursos, o sea, fue una infancia pobre, pero por designios del destino o lo que sea, tiene un tío que lo apoya, por eso se puede poner a estudiar, estudia, saca la carrera de filosofía, conoce Francia, se va a Francia, empieza a ser escritor, alcanza la fama porque sus ideas de alguna manera encuentran resonancia y se muere. Pero eso él habita las dos guerras, habita la posguerra, la división del mundo, empieza la Guerra Fría, se muere en las cúspides de la Guerra Fría. Digo, estamos a 2 años de la crisis de los misiles, estaba en la cúspide de la Guerra Fría prácticamente cuando él se muere. O sea, que el tipo le tocó una época bastante pesada del mundo. Esto, ¿cómo funciona en su filosofía? Porque supongo que por eso abordamos su biografía. Sí, pues mira, como he vivido este tiempo tan turbulento, digamos, pues obviamente te llegas a cuestionar, ¿no? Hay cuestionamientos. Entonces yo creo que él, después de ver todo esto, las guerras, todo lo que estaba sucediendo, pues comenzó a reflexionar que lo importante en la filosofía era encontrar un sentido, ¿no? Para poder, digamos, vivir o afrontar todo esto, ¿no? Que estaba ocurriendo o que ocurre en la vida. Entonces, en su libro de El mito de Sísifo, él comienza abordando este tema. Dice que la cuestión fundamental de la filosofía, su único problema realmente, es saber si la vida vale la pena o no vale la pena ser vivida. Y la respuesta a esta pregunta es lo que va a dar como el fundamento a la filosofía. Ya si el mundo tiene 10 categorías o etcétera, ya eso es como secundario para él. Para eso no tiene importancia. La cuestión importante para él es esta, ¿no? Entonces de aquí, de alguna forma, podemos ir abordando lo que estamos platicando hace un rato sobre el existencialismo y todo esto. Aquí, en este sentido, Camus es vitalista, ¿no? Porque pone la vida o el análisis de la vida sobre todas las cosas, ¿no? A ver, aquí explícame la diferencia. Vamos a ver, déjame ubicarlo. El existencialismo lo que te dice es que la vida no tiene sentido a menos de que tú se lo des, en términos muy generales, porque obviamente tiene sus profundidades, pero es eso, ¿no? La vida no tiene sentido. Somos un sinsentido entre el nacimiento y la muerte. Si quieres tenerle sentido, se lo tienes que dar tú y es una acción volitiva, voluntaria. Tú decides que la vida tiene un sentido. Exactamente. Eso, ¿cuál es la diferencia con lo que Camus te dice? Mira, parten de
raíces similares. Parten de una época nihilista, ¿no? Herederos de Nietzsche, ambas posiciones. Con Nietzsche recordamos que está la muerte de Dios, lo que implica pues la muerte de los valores, ¿no? La muerte de los grandes discursos, se podría decir de alguna manera. Parten de ahí los dos. Parten de que eso nos deja en un sinsentido, ¿no? Al no haber Dios, al estar cuestionados los valores fundamentales, pues como que no hay sentido. De ahí parten los dos. La diferencia principal es de que el existencialista niega de alguna manera ese sinsentido, que Camus lo va a matizar como el sentimiento del absurdo. ¿En qué sentido lo matiza como el sentimiento del absurdo? Como la vida no tiene sentido, como el mundo no tiene sentido, y el hombre anhela, espera que el universo tenga un sentido, ¿no? Que la vida tenga un sentido, esas ilusiones se topan con el silencio del universo. Entonces, en esa confrontación, en ese divorcio entre el hombre y el silencio del universo, es donde viene lo que Camus llama el sentimiento del absurdo. Entonces, para Camus, este sentimiento del absurdo debe de ser contemplado, debe de ser visto, y lo que hace el existencialismo es negarlo, es evadirlo. Ahorita voy a explicar por qué. Aquí Camus se pregunta esto que te estaba preguntando, ¿no? Que te estaba comentando, perdón. Entonces lo lleva a preguntarse a Camus si el que no tenga sentido en la vida, si el que tenga este sentimiento del absurdo, nos conduce necesariamente al suicidio, o por el contrario nos puede conducir a multiplicar la pasión por vivir. Camus rechaza que la respuesta a este problema sea el suicidio. Dices que si te suicidas, pues se acaba el problema, ya no hay absurdo, no lo contemplaste. Para Camus el chiste es contemplar el absurdo y vivir con el absurdo. Pero existe ¿Y para otra el manera, existencialismo? Lo va a encasillar en lo que te voy a comentar ahorita. Okay. Hay otra forma de negar esto, que es el suicidio filosófico. Ok, vamos a dejarlo, espérame. Ahorita vamos a dejarlo ahí porque se me hace que si no te voy a cortar la idea. Vamos, Muy antes bien. de que la abordemos, vamos a una pausa y regresamos porque esta parte se está poniendo bastante interesante. Y no hemos entrado al libro. ¿Con qué nos vamos, Fausto? Pues bueno, igual vámonos con una canción de Iggy Pop, Lost for Life. Ok, nos vamos, la escuchamos y regresamos. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Estamos de regreso. Esto es la tertulia de fondo. Este programa se va a convertir en 2 programas porque ya vamos este es el último segmento del primer programa y todavía no abordamos el libro de la peste. Entonces, y por lo que viene, entiendo como que no lo vamos a poder abordar el día de ahora, así que lo vamos a dejar como un preámbulo para poder entender el libro de la peste en el siguiente programa. Recuerden si ustedes están igual de emocionados que yo escuchando lo que nos está contando Fausto, escríbanos en nuestras redes sociales. Acuérdense que nos encuentran en Facebook como Fondo Radio o como Marcelo Velázquez Oficial. Si tienen cuestionamientos, si tienen dudas, déjenlas ahí. Por ese mismo medio, en el momento en que lo dejen, se las vamos a contestar o a tratar de contestar, para que no se queden como a medias o con el sabor. Si es algún comentario simplemente de felicitación o algo, lo hacemos llegar y demás. Pero a ver, estábamos entonces, que Camus decía que la solución para el divorcio entre el silencio del universo y el anhelo del hombre no es el suicidio, sino el absurdo.
¿Cómo le llamas? Sí, pues este divorcio genera el sentimiento del absurdo. Sentimiento del absurdo. Y estábamos en que el existencialismo, ¿cómo soluciona esto? Para Camus, la solución falsa es el suicidio físico, digamos, el que abordamos hace un momento. Ajá. Pero hay otro, que es el suicidio filosófico. ¿Qué es el suicidio filosófico para Camus? Que ahí es donde entra el existencialismo. El suicidio filosófico es tener alguna esperanza, es tener alguna ilusión. Por ejemplo, en la religión te da una esperanza, una ilusión de que vas a vivir una vida después de esta. Pero pierde la filosofía. Ya no existe la filosofía ahí, porque ya es una creencia, no es una respuesta. ¿Sí? Sobre todo, no respuesta, sobre todo porque dejas de contemplar el absurdo. Tú notas a tu vida de sentido, digamos. Ya no estás viendo el absurdo. Ya no lo estás asumiendo. Lo estás anulando, lo estás haciendo a un lado. Estás volteando para otro lado. Estás evadiendo eso. Ajá. Esta esperanza en otra vida te lleva como a darle sentido a tu vida y te quita de esa contemplación del absurdo. No nomás en la religión se da esto. También Camus lo aborda con las ideas. Dice que hay ideas, por ejemplo, que están sobre la vida, están por encima de la vida. Y aquí critica un poquito a los existencialistas y un poquito a Marx, ya se empieza a ver como un poquito de crítica. O sea, se va como hacia el lado platónico, las ideas son preexistentes. La idea en el sentido de que por una idea tú puedes morir o puedes matar a otro. Ok. Uh-huh. O sea, como que la vida no le das el valor justo porque la idea se sobrepone. Es decir, si hay una idea de una sociedad utópica en el futuro, no importa si yo sacrifico mi vida porque va a venir en el futuro un ideal, ¿no? Una ilusión. Entonces yo estoy sacrificando mi vida por esa ilusión, esa idea que tengo de que va a ocurrir eso. A ver, pero ¿esto en qué se contrapone con el existencialismo? Digo, porque dices que él no iba mucho con el existencialismo. Para mí eso es existencialismo completamente, ¿no? Porque el existencialismo tú le das el valor a las cosas por las cuales quieres vivir. Ajá. Pero en el existencialismo también estás anulando el absurdo o volteando hacia otro lado porque le das tu sentido, tú creas tu sentido, es lo que dice el existencialismo. Entonces ahí ya dejas de estar contemplando el absurdo, ya se anula eso. No sé si me explico. Ok. Sí. O sea, la respuesta filosófica es el absurdo. Y al momento de que dejas de contemplar el absurdo, ya estás suicidando el principio filosófico de lo que estás viviendo. Y ya no tienes razón, ya es otra cosa. Exactamente. Además, por ejemplo, con los existencialistas, dice Camus, con existencialistas cristianos sobre todo, tienen una especie de nostalgia por un mundo único, por un mundo claro, que se pueda comprender. Porque Camus dice en su idea epistemológica que el mundo no se puede conocer realmente. Entonces, es aceptar eso, ¿no? Que no lo vas a poder conocer y que nomás tienes que vivir con lo dado, ¿no? Con lo que está aquí. Okay. Entonces hay como cierta nostalgia en algunos existencialistas de ese absoluto, de esa idea única, de ese mundo, ¿no? Entonces, llegar a comprenderlo. Llegar a comprenderlo. Y para Camus, pues eso no es posible. Entonces, esa nostalgia, dice Camus, que es como una especie de esperanza también. Entonces, como esa esperanza, como esa ilusión, también va en contra de la contemplación del absurdo. Ok. Me queda como una idea, es que finalmente entiendo casi, mientras unos buscan el sentido, aunque sea en la creencia, o sea, en el existencialismo crees en lo que quieres y vives porque eso es lo que le da sentido. Entonces tú decides. Él dice, no, es que no puedes creer, pero sí, pero hay una parte que la filosofía no responde, entonces, ¿cómo crees? Suicidas la filosofía, pero pues para mí sigue dando, es que, bueno, no sé si en los matices, es que yo cuando veo la obra de él, tanto El extranjero, Sísifo y La peste, para mí están totalmente envueltas de existencialismo y no encuentro el punto donde dices, es que aquí hay una ruptura, quizás lo vamos a ver más claro, pero
A mí hasta ahorita me da como que es lo mismo, pero con otras palabras. Casi. Es que la ruptura está precisamente en que el existencialismo da una respuesta a ese absurdo, digamos. Y el absurdismo, la filosofía de Camus, no quiere dar ninguna respuesta. No es necesario una respuesta porque con eso ya matas lo absurdo. Es vivir con ese sentimiento de absurdo constantemente. No quitarlo, no darle una respuesta. Es ahí donde está la diferencia, más o menos. No sé si está un poquito más claro. Sí, entiendo que hay una parte que no puedes responder, que tienes como que vivir a ciegas, porque no tienes respuesta. No puedes verlo claramente. Ajá. O sea, el existencialismo trata de darte una certeza. Te dice, la vida no tiene sentido. Si tu certeza era que Dios había decidido que tú vinieras a este mundo y que tú venías a hacer algo, espérate, pero estás como peinado para atrás porque eso no existe. Si quieres vivir y vivir bien y todo esto, el sentido se lo das tú y dáselo como tú quieras, pero dáselo para que puedas tener las ganas de vivir. Y en ese inter de que será cierto o no será cierto, que te llegue ¿cómo se llama? Así ese como sin sabor, esa parte que no conoces, la angustia. No, o sea, ¿por qué? Porque esa angustia la sientes porque es como la soledad de tu decisión. Y él, o sea, ese es como, y eso te ayuda a ver claro, ok, no existe nada, pero si yo quiero que exista, lo pongo y sobre eso me voy. Y él te dice, no, espérate, es que nunca te vas a poder quitar eso, el mundo nunca lo vas a ver claro. Siempre se te van a atravesar sombras y vas a tener que atravesar con ellas y no sabes qué te va a parecer. El mundo no es claro porque el mundo no tiene respuesta. ¿Así más o menos es? Sí, más o menos, como que no trates de evadir estar en el estado del absurdo constante. Okay. Aparte, Camus está pensando en varios existencialistas. Sartre, pues era ateo, ¿no? Pero, por ejemplo, Kierkegaard, Jaspers, dan una respuesta, digamos, cristiana, ¿no? Con Dios. Entonces ahí es lo que está diciendo Camus, ¿no? Que es un suicidio también, porque ya estás tratando de ocultar ese absurdo con la idea de Dios, etcétera, ¿no? El absurdo se convierte en Dios, digamos. Entonces matas al absurdo. Porque el absurdo no es Dios. El absurdo no es una respuesta. El absurdo es la ausencia de respuesta. Exactamente. Y esa no te la puedes quitar. O sea, ese sentimiento de vacío lo vas a tener siempre. Porque no hay manera de responderlo. Exactamente, pero también en Camus, a diferencia de los existencialistas, esta falta de respuesta no genera angustia. En un existencialista sí, porque tiene la nostalgia o el anhelo de que sí tenga una respuesta o de que sí haya un sentido. Pero con Camus no te debe generar o no te genera angustia, al contrario. Camus dice como eso que estás diciendo, sí, no hay esa angustia existencial en el libro de La Peste. No tengo muy presente ahorita El extranjero, pero La Peste no tiene esa angustia, es que sí es verdad. Hay cosas que son porque son, en las respuestas ya lo veremos, pero las cosas son así y ya no hay respuesta, así son. Exactamente. Oye, qué impresión, de veras, no lo había captado hasta ahorita que me lo estás explicando. Sí, por eso lo bueno de leer estos libros es que como que te rompen la cabeza, ¿no? Como que te dan un martillazo, como decía Nietzsche. Y es lo agradable de leer estos textos, como que te cambian la visión que tenías de algo, ¿no? Te hacen cuestionarte muchas cosas. Pues Fausto, estamos a punto de terminar el primer programa y no llegamos al libro. Entonces esto se convirtió en una serie de 2 programas, en un biprograma, como quien dice. Te voy a dar las gracias en esta primera participación que tienes. La verdad fue muy interesante. Abordamos la biografía de Camus y las bases, digo, muy elementales de lo que vendría a ser su filosofía para poder entender sobre qué manera de pensar está escrito el libro de La Peste que abordaremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Y pues nos vamos a ver en el siguiente programa. Los dejo aquí. Esto fue la tertulia de fondo. Los espero la siguiente emisión. Soy Marcelo Velázquez.
Fondo Radio presentó